Rompan la puerta, es el apartamento de nuestro hijito. La suegra, junto con el suegro y el cuñado, llegó temprano por la mañana para forzar la entrada a mi piso, del cual los había echado a todos el día anterior con sus cosas, después de anunciarle a mi marido que me iba a divorciar. Cuando sacaron la palanca, abrí la puerta de golpe. Lo que vieron en mis manos los hizo gritar de terror. Esperanza nunca supo esperar favores del destino. A sus 34 años trabajaba como técnica en una fábrica de muebles, vivía en una habitación alquilada en las afueras y conocía el valor de cada centavo. Pero lo más importante, sabía decir no. Con calma, sin histerias, pero de tal manera que nadie se atrevía a insistir. La mañana empezó como siempre, fábrica a las 7, reunión de producción a las 8. El director Mendoza disertaba sobre la necesidad de optimizar procesos, lo que en la práctica significaba reducir las primas. Esperanza escuchaba a medias mientras revisaba el teléfono. Un mensaje de un número desconocido. Por favor, comuníquese conmigo respecto a una herencia. Notario Vázquez. Frunció el ceño. ¿Herencia? No le quedaban parientes cercanos capaces de dejarle algo. Su padre había muerto hacía 10 años. Su madre vivía en otra ciudad con su nuevo esposo, y su abuela materna había fallecido en los 90. La tía Soledad, hermana de su padre, desapareció de su vida después del funeral, sin responder jamás a una sola carta. Después de la reunión, Esperanza devolvió la llamada. Una voz femenina, seca y profesional, le indicó la dirección del despacho y la hora de la cita. 3 días después, el miércoles, a las 2 de la tarde. Nada más. El miércoles fue un día complicado. En la fábrica se averió una máquina, el suministro de contrachapados se retrasó y el jefe de taller, Nicolás, se emborrachó y armó un escándalo. Esperanza resolvió los problemas hasta el mediodía y luego salió corriendo hacia el centro. La notaría se encontraba en una casa antigua, con molduras descascaradas, en el tercer piso sin ascensor. La notaria Vázquez era una mujer de unos 60 años, con gafas colgadas de una cadena y un moño de cabello gris. Le indicó con un gesto la silla frente a su escritorio macizo. Soledad Herrera, su tía, falleció hace 6 meses. Usted es la única heredera según el testamento, informó la notaria. Esperanza guardó silencio, asimilando la información. Su tía Soledad había muerto y ella ni siquiera lo sabía. La última vez que se vieron fue en el velorio de su padre, después, una breve correspondencia que pronto se interrumpió. ¿Qué exactamente me ha dejado? Un apartamento de una habitación en la calle Rosales, número 42, piso 87, 38 metros cuadrados. 6º piso, sin cargas ni deudas. Esperanza sintió que el corazón le daba un vuelco. Un piso propio. Llevaba años ahorrando para una entrada, pero nunca era suficiente. Y ahora, una vivienda lista, así, de repente. ¿Cuándo puedo firmar los papeles? Después de 6 meses de la muerte de la testadora, que es el plazo legal para aceptar la herencia. Pero como ese plazo ya venció, puede tramitarse inmediatamente después de la resolución judicial. Aunque hay un detalle. Vázquez sacó unos documentos de una carpeta y se los acercó. Apareció otro reclamante, Florencio Herrera, dice ser sobrino de la difunta y presentó un testamento supuestamente redactado 2 meses después del suyo. Esperanza tomó los papeles y los leyó rápidamente. El texto del testamento parecía formal. La firma de su tía Soledad, amplia, reconocible. La fecha, 23 de mayo de 2023. El suyo llevaba fecha de marzo de ese mismo año. ¿Y ahora qué ocurre? Habrá que resolverlo en el tribunal. Si su testamento resulta válido, el piso será para él. Si no, para usted. Esperanza guardó los documentos en la carpeta y se levantó. Necesito copias de todo y el contacto de un buen abogado. Vázquez asintió y le extendió una tarjeta. Puede dirigirse a este bufete. Son especialistas en herencias. No son baratos, pero competentes. Esperanza tomó la tarjeta y la guardó en el bolsillo. De regreso en el metro,
ya elaboraba su plan. Primero, averiguar quién era ese tal Florencio Herrera. Segundo, comprobar la autenticidad de su testamento. Y tercero, si había que ir a juicio, hacerlo para ganar. Esa misma noche contactó con el despacho. La consulta costaba $50, una suma considerable, pero Esperanza no solía escatimar en lo esencial. El abogado Paredes, un hombre de mediana edad con rostro cansado y mirada aguda, escuchó su historia y revisó las copias de los documentos. El testamento de su oponente es sospechoso. Primero, no está registrado en el archivo notarial. Segundo, la firma debe ser analizada, pero a simple vista hay inconsistencias. Y tercero, el hecho de que aparezca un supuesto pariente del que la difunta nunca habló es, cuanto menos, raro. ¿Entonces es falso? Probablemente, pero hay que probarlo en el tribunal. Necesitaremos una pericia caligráfica, solicitudes a los archivos y testigos. ¿Está dispuesta? Esperanza asintió. El proceso avanzó rápido. Paredes era un profesional, no perdía el tiempo ni se enredaba en burocracia. A la semana ya estaba programada la pericia. 10 días después llegó el resultado. La firma en el testamento de Florencio Herrera no fue realizada por la mano de Soledad Herrera, sino falsificada. Se detectaron diferencias en la presión, la inclinación de las letras y los trazos característicos. La audiencia judicial tuvo lugar al final de la tercera semana. Florencio Herrera se presentó, un hombre flaco, de unos 45 años, con mirada huidiza y un traje barato. Intentó justificarse, agitaba papeles, juraba que la tía Soledad le había prometido el piso. La jueza escuchó, pidió el testamento original y el perito confirmó la falsificación allí mismo. El fallo se dictó en 5 minutos. El testamento de Florencio Herrera se declara nulo. El apartamento pasa a ser propiedad de Esperanza Herrera. Florencio intentó protestar, pero la jueza lo interrumpió a medias. Caso cerrado. Esperanza salió del tribunal con una extraña sensación de vacío. Había ganado, el piso era suyo, pero no sentía alegría ni alivio. Solo cansancio y la comprensión de que la gente es capaz de todo por unos metros cuadrados. 2 semanas después recibió el título de propiedad. Fue a ver el apartamento. 6º piso, una estrecha escalera, puerta de metal con pintura descascarada. La llave giraba con dificultad, la cerradura se atascaba. Dentro olía a vejez y polvo. Un pequeño recibidor, baño combinado, una habitación de unos 18 metros y una diminuta cocina. Muebles antiguos, un armario viejo, un sofá hundido, una mesa de 3 patas, cortinas descoloridas en las ventanas y linóleo gastado en el suelo. Pero era suyo, sin condiciones, sin hipotecas ni caseros. Esperanza recorrió la habitación y abrió la ventana. Vista al patio, un parque infantil, garajes al fondo. Nada especial, pero suyo. Los 3 meses siguientes los dedicó a arreglar el piso. Trabajaba en la fábrica durante el día y por las noches y fines de semana hacía las reformas. Ella misma empapeló las paredes, pintó los radiadores, cambió los grifos. Compró muebles en liquidaciones y tiendas de segunda mano. Encontró un sofá casi nuevo, los dueños se mudaban al extranjero y lo vendían a 1/3 del precio. La mesa la montó con piezas encargadas por internet. Se mudó a principios de octubre, recogió sus cosas de la habitación alquilada, las cargó en el coche de un conocido y las trasladó. Cuando cerró la puerta detrás de sí y se quedó sola en su propio piso, sintió alivio. Allí nadie le diría cuándo entrar o salir, nadie gritaría por una taza sin lavar o una luz encendida después de las 11. En la fábrica las cosas iban con altibajos. El director Mendoza decidió recortar gastos y empezó por los sueldos. Esperanza se enteró por casualidad, cuando la contadora, también llamada Esperanza, se le escapó durante el almuerzo. La prima del último trimestre pensaban reducirla a la mitad. Al día siguiente, Esperanza entró en el despacho del director sin tocar la puerta. Mendoza levantó la cabeza de los papeles y frunció el ceño con disgusto. ¿Qué se le ofrece? Por lo de la prima.
Escuché que planea reducirla. ¿Y qué? La empresa pasa por dificultades, hay que optimizar. ¿Optimizar a costa de quienes trabajamos? ¿También le van a reducir a usted el sueldo a la mitad? Mendoza se puso rojo. Cuide su tono, Herrera. Yo soy el jefe. Yo decido cuánto se paga y a quién. Entonces decida bien. O la prima se mantiene completa, o renuncio y me llevo toda la documentación técnica de la nueva línea. Usted sabe que sin mis cálculos el lanzamiento no se hará. Mendoza abrió la boca, la cerró, volvió a abrirla. Guardó silencio unos 20 segundos, luego soltó el aire. Está bien, su prima se mantiene, pero ni una palabra a los demás. Esperanza se dio media vuelta y salió. A sus espaldas se oyó un golpe seco, el puño del director contra la mesa. Con el tiempo, el piso empezó a llenarse de pequeños detalles. Plantas en el alféizar, un cuadro en la pared, una alfombra junto al sofá. Esperanza no aspiraba al lujo, le bastaban la funcionalidad y el orden. Lo importante era que aquel espacio le pertenecía solo a ella. Su madre la llamaba con regularidad, una vez por semana. Las conversaciones siempre seguían el mismo guión. ¿Cómo estás? ¿Cómo va la salud? ¿Necesitas dinero? Esperanza respondía con frases cortas, sin entrar en detalles. A finales de noviembre, su madre le pidió prestados $500 para reparar el baño. Dijo que las tuberías perdían, la grifería era vieja y su marido no encontraba tiempo para arreglarlo. No, mamá. ¿Cómo que no? Soy tu madre. Lo sé, pero no te voy a dar dinero. La última vez prometiste devolverlo en un mes. Han pasado 6 y no he visto ni un centavo. Esperanza, entiéndelo, estamos en una situación difícil. Yo también. Estoy arreglando el piso, pagando el crédito por los muebles. Así que no. La madre se ofendió y colgó. No llamó durante 2 semanas. Luego volvió a hacerlo, como si nada hubiera pasado. Esperanza siguió con su vida. El invierno llegó temprano. A principios de diciembre cayó la nieve y la ciudad se hundió en una mezcla gris de hielo y barro. Esperanza volvía del trabajo cansada, pero satisfecha. En casa estaba cálido y tranquilo, podía prepararse un té y leer un libro. Una tarde, al llegar al portal, vio a un hombre parado junto a sus ventanas. En realidad, junto a las del primer piso, justo debajo de su apartamento. Allí solía estacionar un tipo con un coche viejo, bloqueando el paso. Ahora estaba trasteando en el maletero, sacando bolsas. Esperanza se acercó. No aparque aquí, por favor, le dijo. El hombre se volvió, unos 50 años, barriga cervecera, la cara sin afeitar. ¿Y qué pasa? Es un sitio libre. Es el paso de los vecinos. Va, se puede pasar igual. No, no se puede. Con un cochecito o con bolsas no hay espacio. Estacione en el aparcamiento. Mira qué lista. ¿Y tú en qué coche vienes? Eso no importa. Mueva el suyo. El hombre bufó, hizo un gesto con la mano y se metió al coche. Esperanza se dio la vuelta y entró al portal. Un minuto después oyó arrancar el motor, el coche se alejó con esfuerzo. No volvió a verlo estacionado allí. La vida siguió su curso, trabajo, casa y las esporádicas reuniones con su amiga Milagros. Habían estudiado juntas en el instituto técnico, luego tomaron caminos distintos, pero a veces se llamaban. En enero Milagros fue a visitarla, llevó una tarta y una botella de vino. Se sentaron en la cocina, bebieron y charlaron. Milagros contaba su vida, el marido programador que pasaba el día entero frente al ordenador, el hijo adolescente que se había juntado con malas compañías. ¿Y tú qué tal? ¿Sola todavía? Preguntó. Esperanza asintió. ¿No ves a nadie? No. ¿Por qué? Si eres normal, simpática, tienes trabajo, piso propio. ¿Qué esperas? No espero a nadie. Estoy bien así. Milagros la miró con duda, pero no insistió. En febrero ocurrió algo extraño. Esperanza volvía del supermercado, cargando 2 bolsas pesadas. Frente al portal estaba un hombre de unos 35 años, alto, con una chaqueta oscura. Miraba el teléfono,
claramente esperando a alguien. Esperanza pasó a su lado, marcó el código del portero eléctrico. El hombre levantó la vista y la siguió con la mirada. Ella lo notó, pero no le dio importancia. 3 días después volvió a verlo. Estaba sentado en un banco frente al edificio, fumando. Esperanza salió a comprar pan. Él levantó la cabeza y asintió. Ella respondió con un leve gesto y siguió su camino. Una semana más tarde lo vio salir del portal vecino temprano por la mañana. Pensó que quizá vivía allí o había pasado la noche en casa de algún amigo. El sábado se cruzaron en el supermercado. Esperanza escogía leche, él, kéfir. Al estirarse, rozó su bolso sin querer y se disculpó. Perdone. No pasa nada. Tenía la voz suave, agradable. Ojos grises, atentos. Ella se volvió y siguió con lo suyo. Él se quedó un momento y luego se dirigió a la caja. Al día siguiente volvió a estar frente al portal. Esperanza regresaba del trabajo, lo vio desde lejos. Hablaba por teléfono. Al verla, terminó la llamada y sonrió. Buenas tardes. Buenas. ¿Vive usted aquí? Sí. ¿Y usted? Un amigo vive en el portal de al lado. Paso por aquí a menudo. Esperanza asintió y siguió caminando. Sintió una ligera inquietud. Demasiadas coincidencias, aunque quizá fuera eso mismo, coincidencia. Unos días después volvió a hablarle. Esperanza bajaba la basura por la noche, él salía del portal vecino. Siempre nos cruzamos. ¿Por qué no nos presentamos? Me llamo Crisanto. Esperanza se detuvo, lo observó con cautela. Estaba a una distancia prudente, las manos en los bolsillos, expresión abierta. Esperanza. Encantado. ¿Hace mucho que vive aquí? Unos meses. ¿Se mudó de otro barrio? Recibí el piso en herencia. Él asintió, guardó silencio un momento. Oiga, ¿y si tomamos un café algún día? Hay una cafetería buena en la esquina. Esperanza dudó. Normalmente no aceptaba esas invitaciones, pero algo la hizo responder. De acuerdo. ¿Le parece bien el sábado a las 3? Perfecto. Intercambiaron números. Esperanza subió, tiró la bolsa al conducto de basura, se sentó en el sofá y se quedó mirando al vacío. ¿Por qué había aceptado? Por lo general despachaba a los hombres sin darles la menor oportunidad. Y, sin embargo, había dicho que sí. El sábado llegó pronto. Esperanza se puso vaqueros, un suéter gris y una chaqueta. No le gustaba maquillarse, se limitó a un poco de lápiz labial. Bajó puntual. Crisanto ya la esperaba frente a la cafetería, con chaqueta negra y jeans. Sonrió y le abrió la puerta. Dentro hacía calor y olía a café recién hecho. Se sentaron junto a la ventana y pidieron 2 capuchinos. La conversación fluyó con naturalidad. Crisanto habló de su trabajo, era presupuestista en una empresa constructora. Buen empleo, salario estable, aunque el jefe era exigente. Vivía solo, alquilaba un piso al otro lado de la ciudad, pero su amigo realmente vivía en ese edificio, por eso solía estar por la zona. Esperanza le contó sobre la fábrica, su puesto de técnica, las reformas del piso. Sin entrar en detalles personales, manteniendo cierta distancia. Él escuchaba con atención, hacía preguntas sin entrometerse ni presionar. Después del café propuso dar un paseo. Caminaron por el parque, charlando de cosas sin importancia. Luego la acompañó hasta su portal y se despidió. ¿Nos vemos otra vez? Podemos vernos. Él sonrió y se alejó. Esperanza subió, se quitó la ropa, se tumbó en el sofá. Encendió la televisión, pero no prestó atención. Pensaba. Crisanto parecía normal, equilibrado. No la agobiaba, no decía tonterías. Aún así, algo la inquietaba. ¿Demasiada coincidencia? ¿Demasiado oportuno todo? Empezaron a salir. Una vez por semana iban a una cafetería o al cine. Crisanto era atento, pero no insistente. Rara vez traía flores. Siempre preguntaba si a ella le venía bien verse. No llamaba 10 veces al día, no mandaba mensajes interminables. En resumen, se comportaba como un adulto. Al mes la besó,
Después de otra película, frente al portal. Esperanza no lo apartó. El beso fue suave, casi tímido. Él se separó, la miró a los ojos. ¿Puedo entender que estamos saliendo? Sí. Bien. Se fue. Esperanza subió a casa, se tumbó en la cama y se quedó mirando al techo. Algo estaba cambiando en su vida, y no sabía si le gustaba. En abril empezaron a pasar más tiempo juntos. Crisanto iba a su casa, llevaba comida, preparaba la cena. Cocinaba bastante bien, mejor que ella. A Esperanza no le molestaba su presencia, pero mantenía cierta distancia. Nada de llaves compartidas, nada de hablar de vivir juntos. Una tarde, Esperanza salió del baño y vio que el teléfono de Crisanto estaba sobre la mesa. La pantalla estaba encendida. Él estaba en la cocina, lavando los platos. Ella echó un vistazo a la pantalla, un mensaje de su madre. Crisanto, ¿y bien? ¿Avanza el plan? ¿Ya aceptó? Esperanza se quedó inmóvil. ¿Plan? ¿Qué plan? Crisanto salió de la cocina secándose las manos con una toalla. Vio su cara, miró el teléfono y palideció. Esperanza, ¿qué plan? No es lo que piensas. ¿Y qué es lo que se supone que pienso? Guardó silencio, se sentó en el sofá. Mi mamá solo se preocupa. Tengo 37 años y sigo soltero. Siempre dice que ya es hora de arreglar la vida personal. Cuando le conté que salgo contigo, empezó a preguntar si lo nuestro es serio. Por eso escribe esos mensajes. Ella pregunta por un plan. ¿Qué plan? El plan. O sea, si lo nuestro es serio. Si voy a proponerte matrimonio. Ya sabes. Esperanza calló, estudiándole el rostro. Él no mentía, pero tampoco lo decía todo. Lo sentía en las entrañas. Crisanto, si estás tramando algo, dímelo de frente. No me gustan los juegos. No estoy tramando nada. Solo salgo contigo. Me gusta pasar tiempo juntos. Eso es todo. Esperanza se levantó, fue a la cocina, se sirvió agua y la bebió despacio. Volvió. Bien, pero si siento que me mientes, se acaba en el acto. ¿Entendido? Entendido. Él se fue media hora después. Esperanza se quedó sola. Se sentó junto a la ventana y miró el patio nocturno. Por dentro le daba vueltas una vaga inquietud. Quizá no debió involucrarse con él. Quizá debió cortarlo de raíz. Pero no rompió. Siguió viéndolo, aunque la desconfianza no se fue. Prestaba atención a sus palabras y a sus actos, buscando la trampa. En mayo, Crisanto le hizo una propuesta. De improviso, durante un paseo por el parque, sacó una cajita con un anillo y se arrodilló. Esperanza, ¿te casarías conmigo? Ella se quedó de pie, mirándolo desde arriba. El anillo era sencillo, sin diamantes, pero bonito. Su rostro, tenso, expectante. Lo pensaré. Él parpadeó. ¿Cómo? Lo pensaré. Es una decisión seria. Necesito tiempo. Se incorporó despacio y guardó la cajita en el bolsillo. De acuerdo. ¿Cuánto tiempo necesitas? No sé. Una semana, 2. Te avisaré. Regresaron en silencio hasta su casa. Él se despidió con sequedad y se fue. Esperanza subió, se quitó la chaqueta y se sentó en el sofá. La propuesta era lógica. Llevaban medio año saliendo, ya no eran unos críos, tocaba definirse. Pero algo la detenía. Aquel mensaje raro de la madre. Su aparición demasiado conveniente cerca de su casa. Todo encajaba en una imagen que aún no alcanzaba a ver del todo. 3 días después, Crisanto llamó. Dijo que lo habían despedido. La empresa estaba reduciendo personal y le había tocado. La voz le sonaba cansada, abatida. Tengo que dejar el piso. No me alcanza para el alquiler. Esperanza escuchó en silencio. ¿Puedes ayudarme? Solo para quedarme un par de días, mientras encuentro otro sitio. Ella dudó un instante. Ven. Él llegó por la tarde con 2 bolsas de ropa. Esperanza lo recibió en la puerta y lo dejó pasar. Él entró, dejó las bolsas y se sentó en el sofá. Gracias. Prometo que será poco tiempo. Dormirás en el sofá, ahora te tiendo. Y otra cosa, dejemos las reglas claras. Máximo una semana.
En ese tiempo buscas otro lugar. De acuerdo. Esperanza sacó sábanas y preparó el sofá. Él se quedó sentado, mirando a un punto fijo. Parecía realmente abatido. 2 días después volvió a hablar de boda. Estaban en la cocina tomando té. Esperanza, quiero estar contigo oficialmente, para que sepas que voy en serio. Casémonos. Ella dejó la taza a un lado. Tengo una condición. ¿Cuál? Un acuerdo prenupcial. El piso se queda como mi propiedad personal. Él calló, frunciendo el ceño. ¿No confías en mí? Confío en los documentos. El apartamento lo heredé antes de conocerte. Es mi propiedad y quiero que quede fijado legalmente. Él se levantó y caminó por la cocina. Es raro. Vamos a ser marido y mujer. Precisamente por eso hace falta el acuerdo, para que todo sea justo y transparente. Se quedó mirando por la ventana, luego exhaló. Está bien, lo firmo. Una semana después fueron a la notaría. Redactaron el acuerdo rápido. El piso de la calle Rosales quedaba como propiedad privativa de Esperanza Herrera y, en caso de divorcio, no sería objeto de reparto. Crisanto firmó a regañadientes. Esperanza vio el músculo de su mandíbula tensarse. Fijaron la boda para junio. Sin invitados ni restaurante. Solo el registro y el sello en el pasaporte. Esperanza llevó un vestido beige, Crisanto, un traje oscuro. Firmaron, estamparon las rúbricas e intercambiaron anillos. Crisanto intentó sonreír, pero la sonrisa salió forzada. Después volvieron a casa. Él trajo el resto de sus cosas y colgó la ropa en el armario. Esperanza lo observaba instalarse en su espacio y sentía crecer la tensión. En apariencia, todo estaba bien. Había protegido su patrimonio legalmente. Él había aceptado sus condiciones. Y, sin embargo, algo no encajaba. Por la noche se sentaron en el sofá a ver una película. Crisanto la abrazó por los hombros. Esperanza permaneció inmóvil, mirando la pantalla. La película seguía, pero ella no seguía la trama. Pensaba en otra cosa. Miró la alianza en su dedo y de pronto se preguntó si de verdad había tomado la decisión correcta. Las 2 primeras semanas de vida en común transcurrieron tranquilas. Crisanto salía temprano a trabajar y volvía a las 7. Esperanza cumplía su horario, a veces se quedaba en la fábrica. Cenaban juntos, miraban la tele y se iban a dormir. Como cualquier matrimonio. Pero Esperanza no lograba sacudirse la sensación de falsedad. Crisanto se esforzaba por parecer el marido perfecto, pero algo en su conducta raspaba. Demasiadas veces miraba el teléfono cuando creía que ella no lo veía, demasiado rápido apagaba la pantalla al acercarse ella. Y una vez lo oyó hablar en voz baja en el baño, claramente sin querer que lo escucharan. Al final de la segunda semana, él dijo que sus padres querían conocerla. Esperanza asintió. Lógico. Nos casamos, las familias deben encontrarse. Quedaron para el sábado, en un café de la calle central. El sábado amaneció lluvioso. Esperanza se puso pantalón negro y blusa borgoña, recogió el pelo en una cola. Maquillaje mínimo. Crisanto se vistió con camisa y vaqueros, estaba nervioso y jugueteaba con las llaves en el bolsillo. Salieron de casa a la 1:30. El café quedaba a 20 minutos a pie. Fueron en silencio. Crisanto miraba el reloj a cada rato. Al llegar, Esperanza vio a 3 personas en la entrada. Una mujer de unos 60, corpulenta, con abrigo marrón y un bolso enorme. Un hombre de la misma edad, encorvado y con gafas. Y otro más joven, delgado, de unos 30, con chaqueta de cuero. Crisanto apuró el paso y se acercó a ellos. La mujer lo abrazó de inmediato, casi estrujándolo. Crisanto, hijito mío. Los hombres se quedaron un poco atrás. El mayor asintió, el más joven miró a Esperanza con aire evaluador. Crisanto se soltó del abrazo y se volvió hacia ella. Esta es mi esposa, Esperanza. Esperanza, ella es mi madre, Pilar. Mi padre, Evaristo, y mi hermano, Jacinto. Esperanza asintió y les tendió la mano. Pilar se la estrechó sin ganas y la recorrió de arriba a abajo con la mirada. Bueno, mucho gusto.
Crisanto nos ha hablado tanto de ti. La voz, melosa, los ojos, fríos. Esperanza percibió la falsedad de inmediato. Entremos, propuso Evaristo. Entraron en la cafetería y se sentaron en una mesa junto a la ventana. La camarera trajo los menús. Pilar enseguida empezó a mandar qué había que pedir. Le quitó el menú a Esperanza y lo repasó con la vista. Vamos a pedir ensalada, sopa, plato fuerte, y té. Crisanto, a ti te gusta el gazpacho, ¿verdad? Pidamos gazpacho. Crisanto asintió. Esperanza guardó silencio, aunque detestaba el gazpacho. Mientras esperaban la comida, Pilar preguntó por la boda. ¿Por qué no invitaron a los padres? ¿Por qué sin invitados? ¿Por qué una ceremonia tan modesta? Esperanza respondía con frases cortas. Decidimos hacerlo sencillo, no nos gustan las celebraciones pomposas, queríamos que fuera solo entre nosotros dos. Pilar apretaba los labios y negaba con la cabeza. Eso está mal. La familia debe estar unida en esos momentos. Jacinto callaba, comía la ensalada y de vez en cuando lanzaba miradas a Esperanza. Evaristo también decía poco y asentía al compás de las palabras de su esposa. Después de comer, Pilar soltó de pronto. Bueno, ¿y si vamos a su casa? Queremos ver dónde vive nuestro Crisanto. Esperanza se puso tensa. Habían quedado en verse en la cafetería, no se habló de ir a su casa. No nos hemos preparado para recibir visitas. ¿Qué visitas ni qué nada? Si somos familia. Pilar hizo un gesto con la mano. ¿Verdad, Crisanto? Crisanto titubeó y miró a Esperanza con expresión culpable. Podemos pasar un momento, no tardaremos. Esperanza apretó los dientes. Decir no delante de todos significaba armar un escándalo, y no lo quería. Asintió. Fueron en el coche de Evaristo, un carro viejo que resoplaba en cada bache. Pilar habló todo el camino, de los vecinos, de las obras en su piso, de lo obediente que era Crisanto de niño. Al llegar, Esperanza abrió la puerta y dejó que todos entraran. Pilar pasó primero, echó un vistazo al recibidor y fue al cuarto. Evaristo y Jacinto la siguieron. ¡Ay, qué estrechito!, soltó Pilar. Solo una habitación. Sí, es un apartamento de una sola habitación. Bueno, para empezar vale. Luego lo cambian por algo más grande. Esperanza no dijo nada. No tenía ningún plan de cambiar de piso. Pilar recorrió la habitación, abrió el armario, tocó las cortinas. Y el papel pintado está muy pálido. Habría que poner algo más alegre, más vivo. A mí me gusta así. Anda ya, ¿qué vas a saber tú? Yo te ayudo a elegir uno bueno, tengo buen gusto. Pasó a la cocina, abrió la nevera y miró dentro. Esto está vacío. Crisanto, ¿andas con hambre? No, mamá, todo bien. ¿Cómo que bien? Ya lo veo. Hay que traer provisiones. Mañana te las traigo, haré gazpacho y unas croquetas. Esperanza se acercó y cerró la nevera. Gracias, no hace falta. Nos arreglamos solos. Pilar se irguió y la miró con disgusto. ¿Cómo que no hace falta? Es mi hijo, yo cuido de él. Ahora es mi marido, de él me ocupo yo. Cayó un silencio incómodo. Evaristo carraspeó, Jacinto esbozó una sonrisa. Crisanto estaba en la puerta, pálido. Pilar resopló, se dio la vuelta, volvió a la sala, se sentó en el sofá y empezó a hurgar en su enorme bolso. Sacó una bolsa con empanadillas. Toma, Crisanto, te las hice de carne, tus favoritas. Crisanto tomó la bolsa y le dio las gracias. Pilar sonrió, satisfecha. Se quedaron una hora más. Pilar contaba anécdotas de la infancia de Crisanto, Evaristo hacía algún comentario de vez en cuando. Jacinto deslizó el dedo por el teléfono, aburrido. Esperanza escuchaba y respondía con brevedad. Cuando por fin los invitados se fueron, ella cerró la puerta y se apoyó en ella de espaldas. Crisanto estaba en la sala, evitando su mirada. Habíamos quedado en vernos en la cafetería, dijo Esperanza en voz baja. Bueno, mamá quería ver el piso. Debiste avisarme. No sabía que iba a decidirlo así. Esperanza fue a la cocina, se sirvió agua y bebió. Crisanto se acercó por detrás. Esperanza, no te enojes.
Solo querían conocerte mejor. Ella dejó el vaso y se volvió. Crisanto, no estoy en contra de tus padres, pero este es mi apartamento. No se puede traer gente aquí sin mi consentimiento. Está bien, lo entiendo. No volveré a hacerlo. Él la abrazó y le besó la coronilla. Esperanza no correspondió, permaneció inmóvil. 2 días después, Pilar apareció de nuevo. Tocó el timbre hacia las 5 de la tarde. Esperanza abrió y vio a su suegra con unas bolsas enormes. Hola, hijita, te traje las compras, como prometí. Esperanza quiso decir que no las había pedido, pero Pilar ya se había colado dentro y se dirigía a la cocina. Volcó el contenido de las bolsas sobre la mesa. Pollo, verduras, cereales, conservas. Así comerán como es debido. Que Crisanto ha adelgazado. No ha adelgazado. Sí, ha adelgazado, una madre siempre se da cuenta. Bueno, ¿quieres té? Sin esperar respuesta, Pilar empezó a adueñarse de la cocina. Puso el hervidor, sacó tazas, preparó sándwiches. Esperanza se quedó en la puerta, observando. La irritación le hervía por dentro. Pilar, tengo que prepararme para la reunión de mañana. Prepárate, prepárate, no te molesto. Solo tomamos un tecito. Esperanza fue a la sala, sacó el portátil y abrió los documentos. Pero no lograba concentrarse. En la cocina sonaba la loza, la suegra tarareaba algo. Media hora después llegó Crisanto. Se alegró al ver a su madre. Mamá, ¿cómo es que estás aquí? Te traje comida. Ahora cenamos. Ellos se sentaron en la cocina. Esperanza se quedó en la sala. Pilar la llamó, pero ella se negó, estaba trabajando, no tenía tiempo. La suegra se fue recién a las 9. Crisanto la acompañó hasta el coche. Volvió contento. Mamá se esfuerza, se preocupa. Esperanza cerró el portátil. Crisanto, te pedí que me avisaras cuando alguien fuera a venir. Pero vino por su cuenta, yo no lo sabía. Tiene tu número, podía haber llamado. Va, no exageres, no es una extraña. Esperanza se levantó, fue al baño, cerró la puerta y se lavó la cara con agua fría. Miró su reflejo en el espejo, rostro cansado, mandíbula tensa. Sentía como su espacio se encogía. Pilar empezó a venir con regularidad, 2 o 3 veces por semana. Siempre sin avisar y siempre con comida. Cocinaba para Crisanto y traía tuppers. Esperanza no se lo pedía. Una vez, Esperanza insinuó con cuidado que podría llevarse una ración de sopa. Pilar la miró, sorprendida. ¿Pero tú comes eso? ¿No que cuidas la figura? Esperanza no estaba cuidando ninguna figura, solo quería comer bien. Al mes, la suegra comenzó a mover cosas en el piso. Corrió el sofá a otra pared, cambió de sitio la mesa y reordenó las ollas en la cocina. Esperanza volvió del trabajo y al principio no entendió que había cambiado. Luego se fijó, el sofá ya no estaba donde lo había dejado, la mesa, tampoco. Crisanto, ¿quién movió los muebles? Ah, fue mamá. Dice que así es más cómodo. Devuélvelo todo a su sitio. ¿Para qué? Probemos así, igual está mejor. Crisanto, devuélvelo a su sitio. Él miró su rostro, vio la dureza en sus ojos, se levantó y volvió a colocar el sofá. Esperanza se aseguró de que la mesa también regresara a su lugar. Al día siguiente, Pilar vino y vio que todo estaba como antes. Frunció los labios. ¿Por qué lo han devuelto? Ya les dije que así era mejor. Es mi apartamento. Aquí se sigue mi orden. Nuestro apartamento. Crisanto vive aquí. Crisanto vive aquí, sí, pero el piso es mío. Pilar se irguió y cruzó los brazos. ¿Cómo que tuyo? Son marido y mujer, todo es de los dos. No, el piso está a mi nombre, es mi propiedad privativa. La suegra se quedó callada, incrédula. Luego resopló y se dio la vuelta, pero no volvió a tocar los muebles. En cambio, empezó a criticar otras cosas. Las cortinas muy oscuras, el papel pintado apagado, la nevera vieja. Que había que cambiar, renovar, hacer reformas. Esperanza respondía tranquila, pero firme, no iba a cambiar nada, estaba conforme. Pilar se ofendía,
pero retrocedía por poco tiempo. Un día, Esperanza volvió a casa antes de lo habitual. Se había cancelado la reunión porque el director estaba enfermo. Subió al sexto piso y abrió la puerta con sus llaves. Había voces en el apartamento. Se detuvo en el recibidor. Las voces venían de la cocina. Reconoció a Crisanto, Pilar, Evaristo y Jacinto. Se acercó en silencio y se quedó en el umbral. Estaban sentados a la mesa, tomando té. Hay que ponerlo a su nombre, decía Pilar, antes de que ella entre en razón. ¿Se puede por donación? Era la voz de Evaristo. Es su esposa, confía en él. Lo dudo, intervino Jacinto. Es lista, firmó el prenup inmediatamente. Esperanza se quedó helada, se le enfriaron las manos. Intentaré convencerla, dijo Crisanto, inseguro. Le diré que es por nuestro futuro común, que luego lo vendemos y compramos algo más grande. Eso, apoyó Pilar. Le dices que es por la familia. Y luego. Esperanza entró en la cocina. Todos se volvieron a la vez, sus caras palidecieron. ¿Qué está pasando aquí? Silencio. Crisanto abrió la boca, la cerró. Pilar habló rápido. Esperanza, solo pasamos a saludar. ¿Quién los dejó entrar? Crisanto, por supuesto. Esperanza miró a su marido. Él apartó la mirada. Tienen 5 minutos. Recojan y váyanse. ¿Cómo que váyanse? Pilar se irguió. Somos familia. Vinimos de visita. Estaban planeando cómo poner a nombre de él mi piso. Eso no es una visita. Eso es estafa. ¿Cómo te atreves? La suegra se puso morada. Soy la madre de Crisanto. ¿Y eso le da derecho a planear el robo de mi patrimonio? Evaristo se levantó y puso una mano en el hombro de su esposa. Pilar, vámonos. No me voy a ninguna parte. Este es el piso de mi hijo. No. Esperanza se acercó a la mesa y apoyó las manos. Este es mi piso. Lo heredé antes del matrimonio. Es mi propiedad personal y exijo que lo abandonen ahora mismo. Jacinto se levantó y fue hacia la puerta. Evaristo tiró del abrigo de su esposa. Ella se soltó. Crisanto, dile algo. Crisanto estaba sentado, con la cabeza baja, en silencio. Crisanto. Él alzó la vista y miró a su madre. Vamos, mamá. Pilar agarró el bolso, se dio la vuelta y salió. Evaristo y Jacinto fueron detrás. Crisanto se puso de pie, pero Esperanza lo detuvo. Tú también. Esperanza. Sal. Ahora. Necesito pensar. Pero yo vivo aquí. Hoy no. Vete. Quiso replicar, pero vio su rostro y entendió que discutir era inútil. Tomó la chaqueta y salió. Esperanza se quedó sola. Cerró la puerta con todas las cerraduras. Fue a la cocina y se sentó en una silla. Le temblaban las manos. Las apretó en puños obligándose a calmarse. Así que eso era. Todo ese teatro de cortejos, propuesta y boda, por el piso. Planeaban ponerlo a su nombre y luego venderlo. La estafa de siempre, la incauta se casa, confía en el marido, firma una donación y se queda sin nada. Pero ella no era una incauta. Lo había previsto. El acuerdo prenupcial la protegía. El apartamento seguía siendo suyo. Crisanto no podía hacer nada sin su consentimiento. Esperanza se levantó, se sirvió agua y bebió. Luego sacó el teléfono y marcó el número del abogado Paredes. Aló. Buenas tardes. Habla Esperanza Herrera. Tengo una pregunta sobre el acuerdo prenupcial. La escucho. ¿Mi marido tiene derecho a vivir en el apartamento? Sí, como cónyuge. ¿Y si quiero echarlo? Solo mediante el divorcio. Presenta la solicitud, se divorcian y entonces él pierde el derecho de residencia. ¿Cuánto tarda? 1 mes, si no hay disputa de bienes. Con su prenup, será rápido. Gracias. Esperanza colgó. Divorcio. Bien. Mañana mismo presentaría la solicitud. Se acostó en el sofá y se tapó con una manta. Crisanto llamó 5 veces esa noche. Ella no contestó. Luego llegó un mensaje. Esperanza, perdóname. No quise. Mamá presionaba y no supe negarme. Hablemos. Esperanza borró el mensaje y bloqueó el número. Solo se durmió de madrugada.
Tuvo pesadillas, gente extraña caminaba por su apartamento, movía sus cosas y colgaba sus fotos en las paredes. Ella gritaba, pero no la oían. Despertó a las 7, se lavó, se vistió y salió al trabajo. Pasó el día en piloto automático, reunión, revisión de documentación, hablar con los jefes de taller. Por la tarde fue al bufete y presentó la demanda de divorcio. Paredes tomó los documentos y asintió. La presentamos mañana. En un mes estará libre. Volvió a casa tarde. Crisanto estaba sentado en el rellano. Al verla, se puso de pie. Esperanza, tenemos que hablar. No hay nada de qué hablar. He pedido el divorcio. Él palideció. ¿Qué? Lo oíste. En un mes se acaba todo. Mañana recoge tus cosas mientras estoy en el trabajo. Esperanza, por favor. De verdad no quería. ¿No querías? Estabas planeando con tus padres cómo quitarme el piso. Eso no es no querer. Es un plan deliberado. Fue idea de mamá. Yo estaba en contra. Si hubieras estado en contra, la habrías frenado. Vete, Crisanto. Ella pasó a su lado, abrió la puerta, entró y la cerró. Él golpeó durante 10 minutos y luego se fue. Las semanas siguientes transcurrieron lentas. Crisanto intentó contactarla a través de conocidos, pero no tenían. Escribió desde números ajenos, pero Esperanza no respondió. Pilar llamó una vez al timbre y gritó por el portero que Esperanza había destruido la familia. Esperanza llamó al policía de barrio. Él habló con la suegra y ella se fue. Al mes llegó la notificación del divorcio. Esperanza fue a la oficina, firmó y recibió el certificado. Crisanto no se presentó. Por la noche, en casa, sostenía el certificado de divorcio en las manos. Todo había terminado. El piso volvía a ser solo suyo. Sin marido, sin suegros. Pero no sintió alivio, sino vacío y cansancio. Guardó el documento en una carpeta y la cerró. Se levantó y se acercó a la ventana. La ciudad, ya de noche, luces en las ventanas, coches en la calle. La vida seguía. Esperanza se sirvió té, se sentó en el sofá y encendió la televisión como ruido de fondo. Pensó en cómo había confiado en la persona equivocada, en cómo la intuición le había advertido desde el principio y aún así decidió darle una oportunidad. No volvería a cometer ese error. Pasaron 2 meses desde el divorcio. La vida volvió a su cauce, trabajo, casa, ocasionales encuentros con Milagros. Esperanza no le contó a su amiga los detalles, solo dijo que no funcionó. Milagros negaba con la cabeza y se lamentaba, pero no insistía. En la fábrica, el director Mendoza por fin se jubiló. El nuevo director era un hombre joven, de unos 40, enérgico y sensato. Subieron los sueldos y devolvieron las primas. Esperanza respiró más tranquila. Una tarde, a comienzos de octubre, volvió del supermercado con bolsas y las llaves en el bolsillo. Al acercarse al portal, vio una figura conocida. Crisanto estaba en la entrada. Esperanza se detuvo. ¿Qué quieres? Hablar. No hay de qué. Esperanza, por favor, 5 minutos. Dejó las bolsas en el suelo. Habla. Ya entendí todo. Estuve mal. Mamá sí que presionaba y no supe enfrentarla. Pero ahora corté con ellos. ¿Podemos empezar de nuevo? No. Esperanza. Crisanto, vete. No llames, no escribas, no vengas. Entre nosotros todo terminó. Recogió las bolsas y pasó junto a él hacia la puerta. Él intentó tomarla de la mano, pero ella la retiró. No me toques. Marcó el portero, entró, subió a su piso, cerró la puerta y se apoyó en ella. Respiraba con dificultad. Crisanto no volvió a aparecer. El otoño dio paso al invierno. Cayó la nieve. Cada noche, Esperanza regresaba a su apartamento, silencioso y vacío. A veces la soledad pesaba, pero la prefería a una compañía falsa. En noviembre ocurrió algo extraño. Esperanza notó que alguien vigilaba el piso. Varias veces, al volver a casa, vio un coche aparcado frente al edificio. Oscuro, con los cristales tintados. Se quedaba mucho rato y luego se iba. Al principio no le dio importancia,
pero a la quinta vez se puso en guardia. Bajó. Se acercó. Las ventanillas no estaban bajadas. No se veía a nadie dentro. Al día siguiente no estaba el coche. Pero sí Jacinto, el hermano de Crisanto. Estaba en la entrada, fumando. Esperanza se acercó. ¿Qué haces aquí? Esperarte. ¿Para qué? Queremos hablar. ¿Quiénes queremos? La familia. Yo no tengo familia. Estamos divorciados. Lo sabemos, pero hay un asunto. No me interesa. Intentó pasar, pero él le cortó el paso. Espera, es importante. Esperanza se detuvo y cruzó los brazos. Habla rápido. No aquí. Mamá quiere verte. En una cafetería, para hablar bien. Dile a tu madre que no tengo nada que hablar con ella. Insiste. Y a mí me da igual. Esperanza lo rodeó, abrió la puerta y entró. Subió a su piso. Media hora después sonó el teléfono desde un número desconocido. No contestó. Luego llegó un mensaje. Esperanza, soy Pilar. Tenemos que vernos. Es sobre el piso. Esperanza borró el mensaje y bloqueó el número. Pero Pilar no desistió. Al día siguiente llegó una carta al correo. Luego otra. En ellas decían que habían encontrado un testamento antiguo de la tía Soledad, según el cual el apartamento debía pasar a otra persona, que Esperanza poseía la propiedad ilegalmente, que irían a juicio. Esperanza llamó a Paredes. ¿La están amenazando? Lo intentan. Hablan de un testamento. Ese testamento ya fue revisado por el tribunal. No hay otros. Es un farol. ¿Qué hago? Nada. Ignórelos. Si demandan, venga y lo vemos. Esperanza hizo exactamente eso. Ignoró cartas, llamadas y mensajes. A las 2 semanas, cesaron. Diciembre llegó con frío intenso. Esperanza trabajaba hasta tarde, preparando los informes anuales. Volvía pasada la medianoche y caía rendida en el sofá. En esos momentos comprendía el precio de la soledad. Nadie cocina la cena, nadie sirve el té, nadie dice que el día fue duro. Pero tampoco hay quien se meta en su vida, mueva sus cosas o planifique con la familia cómo quitarle el piso. La elección estaba hecha y ella vivía con ella. Para Año Nuevo, Milagros la invitó a su casa. Esperanza rehusó. No quería ver parejas felices ni oír risas de niños. Pasó la fiesta sola, con una botella de vino y una película vieja en la tele. A medianoche alzó la copa por sí misma, por haber sobrevivido, por no haberse roto, por seguir siendo ella. El año nuevo empezó tranquilo. Enero, febrero y marzo pasaron sin novedades. Trabajo, casa, trabajo. Esperanza no salía con nadie ni prestaba atención a nadie. Así estaba bien. En abril llamó su madre. Esperanza se sorprendió, llevaban meses sin hablar. Esperanza, ¿cómo estás? Normal. ¿Supe que te divorciaste? Sí. ¿Por qué no me dijiste? No había motivos. La madre guardó silencio. Bueno, llamo por otra cosa. Necesito dinero. ¿Cuánto? $600. ¿Para qué? Mi marido se enfermó. El tratamiento es caro. Esperanza suspiró. Mamá, no puedo. ¿Cómo que no puedes? Soy tu madre. Lo sé, pero no tengo ese dinero. Pero si tú cobras sueldo, y pago el piso, los servicios y la comida, a mí misma apenas me alcanza. La madre guardó silencio. Luego colgó. Esperanza dejó el teléfono y se frotó la cara con las manos. Estaba harta de toda esa gente que cree que ella debe. Debe ayudar, debe dar, debe aguantar. Ella no le debe nada a nadie. Pasó otro mes. Mayo trajo calor y sol. Esperanza empezó a salir a pasear por las tardes. Iba al parque, se sentaba en un banco, leía libros. La vida poco a poco se iba encarrilando, pero la sensación de que algo estaba por suceder no la soltaba. No entendía por qué, en apariencia todo estaba tranquilo, sin amenazas. Aún así, una voz interior le susurraba, es la calma antes de la tormenta. Y no se equivocó. Junio comenzó con un calor sofocante. La ciudad jadeaba bajo 30 grados, el asfalto se derretía y la gente buscaba la sombra. Esperanza volvía del trabajo agotada,
Encendía el ventilador y se quedaba inmóvil hasta que el cuerpo recuperaba la temperatura. En la fábrica pusieron en marcha una nueva línea de producción. Esperanza supervisaba todo el proceso, revisaba cada etapa y corregía errores. Había tanto trabajo que se quedaba hasta las 9 de la noche. Al llegar a casa, cenaba algo frío y se caía en la cama. A mediados de junio ocurrió algo extraño. Esperanza notó que la cerradura de la puerta se atascaba. La llave giraba con dificultad, como si el mecanismo estuviera sucio. Intentó lubricarla, pero no funcionó. Llamó a un cerrajero. El hombre vino al día siguiente, probó la cerradura y negó con la cabeza. Alguien intentó forzarla. ¿Ve los arañazos? Han metido una ganzúa. Esperanza se fijó. En efecto, había pequeñas marcas recientes en el metal. ¿Cuándo pudo ser? Hace poco, 1 o 2 días. Tuvo suerte de que la cerradura fuera buena. Aún así, le aconsejo cambiarla por si acaso. El cerrajero instaló una cerradura nueva, fiable y con protección anti-bumping. Esperanza pagó, cerró la puerta y se sentó en el sofá a pensar. ¿Quién pudo intentar forzarla? ¿Ladrones? En el edificio no había robos desde hacía meses. Los vecinos decían que todo estaba tranquilo. ¿O no eran ladrones? Una idea desagradable se le metió en la cabeza, la familia de Crisanto. No se habían calmado, seguían intentándolo. Primero amenazas y cartas, ahora, un intento de entrar en el piso. Esperanza tomó el teléfono y llamó a Paredes. ¿Puedo instalar una cámara de vigilancia en el rellano? Puede. Es una zona común, no está prohibido. Solo avise a los vecinos para evitar reclamaciones. De acuerdo. Al día siguiente habló con el vecino de enfrente, Benigno. Un hombre mayor, es militar, vivía solo, siempre saludaba y a veces le ayudaba con las bolsas pesadas. Benigno, ¿te puedo preguntar algo? Claro, Esperanza. Han intentado forzar mi cerradura. Quiero poner una cámara en el rellano. ¿Te importa? Benigno frunció el ceño. ¿Forzar? ¿Cuándo? Hace un par de días. El cerrajero dijo que fue con ganzúa. ¡Qué canallas! Por supuesto, ponla. A mí también me dará tranquilidad. Gracias. Mira, yo tengo una cámara de cuando vendí la casa de campo. Es buena, guarda en la nube. Si quieres, te la traigo. ¿De verdad? Sería excelente. Vamos a instalarla ahora mismo. Total, no tengo nada que hacer. Colocaron la cámara sobre la puerta de Esperanza, orientada al rellano y a la escalera. Benigno configuró la app en el teléfono de Esperanza y le mostró cómo revisar las grabaciones. Listo. Ahora se verá todo. Si alguien se acerca a la puerta, se grabará al instante. Benigno, muchísimas gracias. De nada. Los vecinos debemos ayudarnos. Esperanza volvió a su piso y comprobó la app. La cámara funcionaba perfecto, imagen nítida. Si alguien volvía a acercarse, todo quedaría registrado. La semana transcurrió en calma. Cada tarde Esperanza revisaba las grabaciones. Nada sospechoso, solo vecinos subiendo y bajando. Pero la inquietud no se iba. No sabía explicarlo, pero lo sentía, algo se preparaba. La familia de Crisanto no era de rendirse. Tramaban algo más. A finales de junio ocurrió lo que confirmó sus temores. Esperanza volvía del supermercado y subía por la escalera. En el cuarto piso vio a Jacinto. Estaba junto a la ventana, fumando y mirando hacia la calle. Esperanza se detuvo. ¿Qué haces aquí? Jacinto se volvió y esbozó una sonrisa torcida. Espero a una conocida. Vive en el tercer piso. ¿Qué conocida? Eso es asunto mío. Esperanza pasó de largo, subió a su casa, cerró la puerta y revisó la cámara. Retrocedió la grabación. Jacinto había aparecido 1 hora antes, subido hasta el sexto, se había quedado junto a su puerta y luego bajó al cuarto. O sea, estaba vigilando, comprobando cuando estaba ella en casa y cuando no. ¿Para qué? Esperanza llamó a Paredes y le contó la situación. ¿Se puede hacer algo? Mientras no infrinja la ley, no. Estar en el rellano no es delito. ¿Y si prepara algo? Entonces necesitaremos pruebas.
De momento no las hay, pero la cámara es una buena medida. Siga registrando todo lo que le parezca sospechoso. Los días siguientes Esperanza vivió en guardia. Al salir, miraba si había gente en la entrada. Al volver, observaba a su alrededor. Había cambiado la cerradura, pero revisaba la puerta con especial cuidado. A principios de julio empezaron las rarezas. Alguien llamaba al portero por la noche. Esperanza se despertaba con el sonido, descolgaba, al otro lado, silencio, luego colgaban. Se repitió 3 noches seguidas. La cuarta noche no aguantó y bajó. El portal estaba vacío, en la calle, nadie. Volvió arriba y revisó las grabaciones. Se veía una figura con capucha subiendo al rellano, acercándose al portero y pulsando. No se distinguía el rostro, pero la silueta era masculina. Guardó el video y se lo envió a Paredes. ¿Esto puede considerarse acoso? Podemos intentar presentar una denuncia, pero será difícil probarlo, no se ve la cara ni se puede identificar. Entonces tengo que aguantar. Por desgracia, mientras no haya un delito claro, la policía no intervendrá. Esperanza colgó. Así que debía esperar el siguiente paso y estar lista. Empezó a planear. Si intentaban entrar por la fuerza, ¿qué haría? Llamaría a la policía, pero tardarían en llegar. Necesitaba protección legal y práctica. Compró un spray de pimienta, lo registró oficialmente y lo guardó en la mesilla de noche. Reforzó la puerta con un cerrojo adicional. Revisó las ventanas. Todo cerraba bien. Julio se hizo interminable. El bochorno era insufrible. En la fábrica instalaron aire acondicionado, pero en casa de Esperanza no. Abría las ventanas por la noche, dormía mal y se despertaba con cualquier ruido. A mediados de julio llamó Milagros. Esperanza, ¿por qué desapareciste? Vamos a vernos. No puedo, estoy ocupada. ¿Con qué? El trabajo no te puede quitar tanto tiempo. Esperanza dudó. Estoy con una situación difícil. ¿Cuál? Es largo de contar. Luego te digo. Me asustas. ¿Todo bien? Sí, solo estoy cansada. Milagros no le creyó, pero no insistió. Colgaron. Esperanza miró por la ventana, atardecer, cielo rojo sobre la ciudad. Hermoso, pero ella no lo sentía, solo tensión y espera. A finales de julio ocurrió lo que temía. Esperanza trabajó hasta tarde cerrando el informe trimestral y volvió a casa a las 10:30. Subió al 6º piso y vio a 3 figuras en el rellano, Crisanto, Pilar y Jacinto. Esperanza se detuvo en el último escalón. ¿Qué quieren? Pilar dio un paso al frente. Necesitamos hablar. Ya hablamos. Varias veces. No tengo nada que decirles. Tenemos una propuesta. No me interesa. Esperanza intentó pasar, pero Jacinto se puso delante de la puerta. Escucha al menos. Apártate de la puerta. Te ofrecemos buen dinero. Por el piso. Nos lo vendes, te compras algo en las afueras y hasta te sobrará. Esperanza lo miró con frialdad. El piso no se vende. Apártate. Lo decimos en serio. No lo vendo. Por última vez, apártate de la puerta. Jacinto no se movió. Pilar se acercó más. ¿Te haces la tonta o qué? Te lo estamos diciendo por las buenas. Si no aceptas, será por las malas. Esperanza sacó el teléfono. Ahora mismo llamo a la policía. Tienen 10 segundos para irse. Crisanto dio un paso. Esperanza, no lo hagas. De verdad queremos arreglarlo. No tenemos nada que arreglar. Lárguense de mi casa. Marcó el número y acercó el móvil al oído. Pilar siseó y tiró del brazo de su hijo. Vámonos. No entiende nada. Empezaron a bajar. Jacinto, el último, soltó. Te vas a arrepentir. Esperanza permaneció con el teléfono en la oreja hasta que desaparecieron tras el giro de la escalera. Luego cortó, abrió la puerta y entró. Cerró con todas las cerraduras y apoyó la espalda en la hoja. Le temblaban las manos, las apretó para calmarse. Fue a la cocina, se sirvió agua y bebió. Después revisó la grabación de la cámara. Todo estaba registrado, sus caras, sus palabras, las amenazas.
Guardó el archivo y se lo mandó a Paredes con un mensaje breve. Han vuelto. Amenazaron. Paredes respondió a los 5 minutos. Mañana presente la denuncia. Con esto ya hay base. Esperanza se acostó, pero el sueño no llegaba. Se quedó mirando el techo, escuchando los ruidos de la casa. Algún goteo, tuberías que crujían, puertas que se cerraban. Sonidos nocturnos normales, pero esa noche sonaban siniestros. De madrugada, por fin, se durmió. Soñó que alguien tiraba la puerta abajo, corría para esconderse, pero las puertas del piso desaparecían una a una. No había dónde huir. Estaba atrapada. Despertó a las 6, empapada en sudor. Se lavó con agua fría y se miró al espejo, rostro pálido, ojeras. Estaba agotada, pero no pensaba rendirse. Desayunó, se vistió y salió al trabajo. Cerró bien, bajó, miró alrededor, nada sospechoso. Tomó el autobús. En la fábrica pasó el día en automático. Revisó papeles, firmó albaranes, habló con los encargados. Pero la cabeza estaba lejos. Pensaba en lo que vendría. La familia de Crisanto no se rendiría. Volverían y la próxima vez podrían usar la fuerza. Debía estar preparada. Por la tarde no fue directamente a casa. Pasó por la comisaría, presentó la denuncia, adjuntó la grabación y explicó la situación. El oficial de guardia la escuchó y asintió. Haremos las diligencias y citaremos a esas personas para una charla. Si continúan, abriremos causa. ¿Y si intentan entrar por la fuerza? Entonces llame de inmediato, iremos y los detendremos. Pero siga grabando. Cuantas más pruebas, mejor. Esperanza dio las gracias y se fue. Volvió a casa tarde. Subió al sexto, revisó el rellano, vacío. Abrió y entró. Cerró con todas las cerraduras y echó el cerrojo. Se sentó en el sofá, miró el móvil y abrió la app de la cámara, grababa sin cortes. Todo en orden. Activó las alertas para que sonara si había movimiento de noche. Luego se acostó. Esta vez el sueño llegó antes. Dormía pesado, sin sueños, cuando la despertó un ruido. Seco, fuerte. Se incorporó y agarró el teléfono. Las 5:30. El sonido se repitió, alguien llamaba a la puerta. Esperanza se puso la bata y se acercó. Miró por la mirilla. En el rellano había 4 figuras, Pilar, Evaristo, Jacinto y Crisanto. Jacinto tenía una palanca en las manos. El corazón se le hundió. Se apartó de la puerta y tomó el teléfono. Abrió la app de la cámara, estaba grabando. Activó también la grabadora para registrar el audio. A través de la puerta resonó la voz de Pilar, chillona, histérica. Rompan la puerta. Este es el apartamento de nuestro hijito. Esperanza se quedó inmóvil. Así que eso era, habían venido a forzar la puerta. Oyó como Jacinto tanteaba la cerradura con la palanca. Metal raspando metal. La voz de Evaristo. Más bajo, los vecinos van a oír. Me da igual los vecinos. Pilar no se contenía. Es el apartamento de Crisanto, tenemos derecho. Esperanza pensó deprisa. Si rompían la puerta y entraban, ¿qué haría? ¿Llamar a la policía? Para cuando llegaran, ellos ya estarían dentro. ¿Spray de pimienta? Contra 4 no serviría. Necesitaba otro plan. Miró el teléfono. La grabación estaba en marcha. Sus palabras quedaban registradas, sus acciones, documentadas. Ya era un delito, intento de allanamiento. Detrás de la puerta, Jacinto seguía trabajando con la palanca. El metal chirriaba, la puerta aguantaba, ¿pero cuánto? Esperanza tomó el móvil, abrió el video de la cámara y retrocedió unos segundos. En la pantalla se veía con claridad cómo estaban frente a la puerta. Como Pilar gritaba, rompan la puerta, este es el apartamento de nuestro hijito. Como Jacinto sacaba la palanca. Todo grabado. Ahora había que frenarlos y fijar el momento en que vieran la evidencia. Esperanza se acercó a la puerta y puso la mano en la manija. Esperó. Jacinto intentaba hacer palanca en la cerradura. Pilar lo animaba. Vamos, vamos. Un poquito más. Evaristo, apartado,
estaba nervioso. Pilar, quizá no deberíamos. Esto es ilegal. Cállate. Es el piso de mi hijo. Lo vamos a recuperar cueste lo que cueste. Crisanto callaba. Esperanza se lo imaginó al margen, pálido, asustado, sin atreverse a detener a su madre. La palanca chirrió especialmente fuerte. Jacinto soltó una maldición. La cerradura es dura, no cede. Prueba del otro lado, ordenó Pilar. Esperanza respiró hondo. Ahora, justo ahora. Abrió la puerta de golpe. Jacinto, con la palanca en las manos, perdió el equilibrio y casi cayó. Pilar y Evaristo se echaron atrás. Crisanto se quedó helado. Esperanza se plantó en el umbral, sosteniendo el móvil con la pantalla hacia ellos. En la pantalla se veía la grabación de la cámara. Ellos mismos, hacía un minuto. Pilar gritando, rompan la puerta. Este es el apartamento de nuestro hijito. Jacinto con la palanca. Subió el volumen al máximo. Del altavoz volvió a oírse la voz de Pilar, rompan la puerta. Este es el apartamento de nuestro hijito. Pilar palideció. Evaristo dio un paso atrás. Jacinto soltó la palanca, que cayó con estrépito al suelo. Crisanto se cubrió la cara con las manos. Esperanza habló con voz tranquila, helada. Acaban de cometer un intento de allanamiento de morada. Todo está grabado. Hay una cámara en el rellano. La grabación ya está subida a la nube y enviada a mi abogado. En 10 minutos estaré en la comisaría para presentar la denuncia. Pilar intentó decir algo, pero la voz le temblaba. Tú no puedes, somos familia. Acaban de intentar abrir mi puerta con una palanca. Es un delito, allanamiento de morada. Multa o trabajos comunitarios de hasta 240 horas. ¿Quieren comprobarlo? Evaristo agarró a su esposa de la mano. Pilar, vámonos. Rápido. Jacinto recogió la palanca y retrocedió hacia la escalera. Crisanto seguía inmóvil, mirando a Esperanza con horror. Pilar lo intentó una vez más. Te lo advertimos, te vas a arrepentir. Esperanza dio un paso al frente y alzó más el móvil. Amenazas. Otro delito aparte. Sigan, lo estoy grabando todo. Pilar se dio la vuelta y salió corriendo hacia las escaleras. Evaristo y Jacinto la siguieron. Crisanto dudó un instante, miró a Esperanza. Esperanza, vete. Él bajó la cabeza y echó a andar. Esperanza se quedó en el umbral, filmando su retirada. Bajaban a trompicones, con prisa. Abajo se oyó la puerta del portal golpeando. Esperanza volvió al piso, cerró con todas las cerraduras, se apoyó en la puerta y se deslizó lentamente hasta el suelo. Se sentó abrazando las rodillas, respirando con dificultad. Le temblaban las manos. Se las apretó contra el pecho y esperó a que pasara. A los pocos minutos se levantó y fue a la cocina. Se sirvió agua y la bebió de un trago. Luego otro vaso. Miró la hora, las 6:10. La comisaría abría a las 8, tenía tiempo para prepararse. Se duchó, se vistió y reunió todo el material. Las grabaciones de la cámara, capturas de los mensajes, copia de la denuncia presentada el día anterior. Lo guardó todo en una carpeta. A las 7:30 llamó Paredes. Vinieron, intentaron forzar la puerta. Todo grabado. Perfecto. ¿Va a la policía? Sí, en media hora. La espero allí. Le asesoro si hace falta. Gracias. Esperanza salió de casa a las 8 en punto. Bajó, miró alrededor, no había rastro de sus coches. Se habían ido. Fue a la comisaría. Paredes ya la esperaba en la entrada. Entraron juntos. El oficial de guardia era el mismo de ayer. Reconoció a Esperanza y asintió. ¿Ha pasado algo? Sí. Vinieron. Mire la grabación. Le mostró el video de la cámara. El oficial lo vio en silencio. Al terminar, soltó el aire. Entendido. Redacte la denuncia. Detallada, con todo. Esperanza escribió durante más de una hora. Relató toda la historia desde el principio. Cómo conoció a Crisanto, cómo se casó, cómo supo del plan de su familia. El divorcio, las amenazas, el intento de forzar la cerradura, las llamadas nocturnas.
La visita de ayer exigiendo vender el piso, y lo de esta madrugada. Adjuntó todas las grabaciones y pruebas. El oficial recibió la denuncia y revisó el material. Bien, abriremos causa. Lo citaremos a declarar. Lo más probable, multa y pena suspendida. Para Jacinto, trabajos comunitarios si la jueza es estricta. ¿Y si vuelven? Llame de inmediato. Iremos y los detendremos. Con la causa abierta, se les impondrá una orden de alejamiento. Si la incumplen, irán detenidos. Esperanza asintió y dio las gracias. Salió de la comisaría. Paredes la acompañó hasta la parada. Ha hecho lo correcto. Ahora la ley está de su lado. Gracias por la ayuda. Esperanza subió al autobús y se fue al trabajo. Pasó el día ausente, las ideas se enredaban. Los compañeros notaban que no estaba bien, pero no preguntaban. Se lo agradecía. Por la tarde volvió a casa, subió al 6º piso y miró el rellano, vacío. Entró, cerró, se sentó en el sofá y sacó el móvil. Abrió las noticias, nada especial. El mundo seguía como si nada, y su vida acababa de darse la vuelta. Los días siguientes pasaron en tensa espera. Esperanza iba a trabajar, volvía, revisaba la cámara. La familia de Crisanto no apareció. Pero sabía que no había terminado, vendrían juicio, trámites y quizá más presiones. Una semana después la llamó un oficial de la comisaría. Ya lo citamos a declarar. Todos se presentaron. Los hechos se confirmaron, no lo niegan. La causa pasa al juzgado. Habrá vista en un mes. De acuerdo. Se les ha impuesto una orden de alejamiento y de no contacto. Si la violan, detención inmediata. Gracias. Esperanza colgó. Un mes de respiro. Un mes para recomponerse. Pero el respiro fue ficticio. A los 3 días empezaron llamadas desde números desconocidos a cualquier hora. No contestaba. Luego llegaron mensajes, amenazas, insultos. Guardaba todo y lo remitía a la policía. Una semana más tarde alguien rayó su buzón en la planta baja. Pintaron zorra con spray. Esperanza hizo fotos y se las llevó a la gente del barrio. El mes se hizo interminable. Dormía poco, comía sin ganas, adelgazaba. En el trabajo bajó el rendimiento y el director la llamó. «Esperanza, ¿está todo bien?» «Sí, es una etapa complicada. ¿Quiere tomar vacaciones?» «No, ahora mismo necesito trabajar». Él asintió, pero ella vio la preocupación en sus ojos. Por fin llegó el día del juicio. Esperanza llegó al juzgado media hora antes. Paredes la recibió en el pasillo. ¿Lista? Sí. Todo irá bien. Tenemos pruebas sólidas. Entraron en la sala. La familia de Crisanto ya estaba en el banquillo de los acusados. Pilar de negro, Evaristo con traje, Jacinto y Crisanto al lado. Todos tenían el gesto abatido. Entró la jueza, todos se pusieron de pie. Empezó la vista. Se leyeron las actuaciones, se exhibieron las grabaciones y declararon los testigos. Benigno testificó y confirmó que los vio llegar de madrugada e intentar forzar la puerta. La defensa intentó justificarlos. Que fue un malentendido, que solo querían hablar, que la palanca la llevaban por casualidad. La jueza interrumpió. ¿Se lleva una palanca por casualidad a las 5 de la mañana para hablar? La defensa calló. Esperanza declaró con calma, sin exaltarse. Relató toda la historia y mostró las pruebas. La jueza escuchó atenta y formuló algunas preguntas. Luego anunció un receso para dictar sentencia. 20 minutos después regresó. Todos de pie. La jueza leyó el fallo. Se les declara culpables del delito de allanamiento de morada. Para Pilar y Evaristo, multa y pena suspendida de 1 año. Para Jacinto, multa y 240 horas de trabajos en beneficio de la comunidad. Para Crisanto, multa y apercibimiento. Orden de alejamiento respecto de Esperanza Herrera a menos de 100 metros y prohibición de cualquier contacto. El incumplimiento conllevará detención inmediata. Pilar rompió a llorar. Evaristo la abrazó, al borde de las lágrimas. Jacinto se quedó con expresión pétrea. Crisanto bajó la cabeza. Esperanza escuchó la sentencia sin sentir nada.
Ni alegría ni alivio, solo vacío. Salieron de la sala. Paredes le estrechó la mano. Enhorabuena, ganamos. Gracias. Ella se fue sin mirar atrás. Volvió a casa por la tarde, subió al sexto piso y abrió la puerta. Entró, cerró y apoyó la espalda. Silencio. Silencio pleno, absoluto. Fue a la sala, se sentó en el sofá y sacó la carpeta con documentos. El certificado de divorcio, la sentencia. Todo terminado. Libre. El piso, suyo. Nadie podía arrebatárselo. Y sin embargo, no sintió alivio. Se levantó, se acercó a la ventana y miró la ciudad. Tarde, luces, coches. La vida seguía. Para todos menos para ella. Volvió al sofá, se tumbó y cerró los ojos. El cansancio la cubrió como una ola. Cayó dormida. Pasaron 2 semanas. La vida fue recuperando su ritmo. Esperanza trabajaba, volvía a casa y revisaba la cámara. La familia de Crisanto no aparecía, cesaron las llamadas y los mensajes. Pero una tarde, al volver del supermercado, vio a Crisanto en un banco junto al portal. Estaba sentado, mirando al suelo. Esperanza se detuvo a 10 metros. Él alzó la cabeza y la vio. Se levantó. Esperanza, no estoy incumpliendo nada, solo quería decir, perdón. Esperanza no dijo nada. Fui débil, no supe enfrentarme a mi madre. Tuve la culpa. Sé que nunca me perdonarás. Solo perdóname. Se dio la vuelta y se fue. Esperanza lo siguió con la mirada. Luego recogió las bolsas, entró al portal, subió a su casa, cerró y se sentó en el sofá. Apoyó la cabeza en las manos. ¿Perdonar? No lo sabía. Quizá algún día. Pero no ahora. Ahora solo quería una cosa, seguir viviendo. Sin ellos, sin drama, sin guerra. Simplemente vivir. El otoño llegó sin hacer ruido. Las hojas amarillaron y el aire se volvió fresco. Esperanza seguía trabajando, volvía a casa, leía, veía películas. La vida transcurría a su ritmo, tranquila, mesurada, sin sobresaltos. Pero por dentro quedaba un hueco. Había ganado la guerra, defendido su territorio y hecho que castigaran a quienes intentaron arrebatárselo. El precio, sin embargo, fue alto. Perdió la fe en la gente, la capacidad de confiar, una parte de sí misma que creía en el bien. Sentada junto a la ventana, miraba la lluvia en el cristal. Las gotas corrían, desdibujando el mundo de afuera. Pensaba que la libertad no siempre es alegría. A veces es solo soledad en un piso vacío. Silencio que nadie rompe. Muros que protegen y a la vez aíslan. Había ganado. Pero la victoria fue amarga, y la aceptó tal cual. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.